Todos se los debo a todos ustedes. Fíjense que hablar del cuarto paso muchas veces se confunde a las personas. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de orientación como consecuencia de no saber qué es realmente lo que padezco. El alcohólico le echa la culpa al alcohol, ¿sí?, de que por eso desgració su vida. El neurótico, que por ser neurótico su vida es una vida completamente infeliz y llena de miedo. El que consume drogas, que las drogas le ocasionaron tanto daño y que por eso su vida se desgració y tuvo que llegar a un grupo. Y las personas que son codependientes le echan la culpa a la pareja, que la pareja fue tan mala con ellas, tan malvadas que le desgraciaron su vida y las hicieron infelices. ¿Por qué? Porque según yo soy buena persona, yo soy lo mejor que existe. Y fíjense que para empezar, yo nací a mediados del siglo pasado. Dice mi mamá, yo no recuerdo, que cuando yo nací pesé como 9 a 10 libras, porque en ese entonces no los pesaba más. ¿Sí? Era un niño tan hermoso, ¿sí? Qué guapura de hijo, está bien, está bien. Que muchas veces me alquilaban para el niño Dios en las navidades. Y ahí empieza el gran problema, ¿sí? Fíjense que los neuróticos anónimos dice que la neurosis que padece el neurótico es por la incapacidad que tiene de amarse a sí mismo y poder amar a las personas. Que cuando el niño o la niña estaba en el vientre de la madre, cuando empezó a tener vida, era un pedacito de carne, ¿no?, que se mantenía flotando en el vientre de mamá a sus anchas, ¿sí? Es decir, tenía un espacio tan grande en el que él se desenvolvía, daba vueltas, cada vueltas, y se ponía patas arriba o abajo. Sin embargo, cuando fue creciendo, el espacio del vientre de mamá se fue reduciendo y como consecuencia él ya no podía darse vueltas, ya no podía dar caravueltas, él ya no podía hacer lo que anteriormente hacía. Y muchas veces cuando está subiendo el vientre de mamá, mamá y papá tan felices, ¡ay, mira cómo se está moviendo! ¿Sí? Y fíjense que el niño o niña lo que está haciendo es pelear, está peleando, ¿sí?, dentro de ese vientre materno, porque el espacio ya es muy reducido. Y como consecuencia, en ese mismo instante, empieza a ser egoísta. ¿Por qué? Porque empieza a pelear de tal forma en la que muchas veces nace antes de tiempo. Entonces, como consecuencia de ello, imagínense, el tamaño de mi peso, el tamaño de lo que yo nací, cuando nací, así es el tamaño de mi egoísmo, ¿sí?, completamente grande, ¿sí? Entonces, a través de ahí, yo ya vengo baleado, pero empiezo a pelear por la vida que empiezo a tener. Y ahí voy a empezar a leer de lo que voy a hablar, porque es algo tan delicado que no quiero que alguien se confunda o tome concepto equivocado de lo que vaya a hablar.
sino para aclarar, dice, el cuarto paso. Al ser criados, dice, fuimos dotados de instintos para un propósito. Es decir, todo ser humano trae instintos porque ese es el propósito humano, ¿sí? Sin ellos no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por tener seguridad personal, si no se molestaran en cosechar sus alimentos o en construir sus muradas, no podríamos sobrevivir. Si no se produjeran, la tierra no estaría poblada. Si no hubiera ningún instinto social, si a los seres humanos no les importaba disfrutar de la compañía de sus semejantes, no existiría sociedad alguna. Por lo tanto, estos deseos de relaciones sexuales, de seguridad material y emocional y de compañerismo son perfectamente necesarios y apropiados, y sin duda provienen de Dios. Es decir, mi instinto sexual, mi instinto social, mi instinto material y mi instinto emocional son naturales. Pero ¿cómo es que Rufino se distorsiona por completo en su crecimiento? ¿Sí? Y ahí voy a empezar. Y no echarle la culpa a nadie, ni a ninguna sociedad. Yo desde que nací, yo no pedí color de ojos, ni el pelo que traía, ni el color de la piel, no, eso se dio. ¿Sí? Y como consecuencia tampoco pedí el nombre que me pusieron. ¿Sí? Y me caía mal ese nombre, ¿sí? Me caía tan mal que quise cambiarme de nombre y de apellido cuando empecé a crecer. Empecé a querer buscar a algún licenciado chafa. Tony Curtis o algo, Steve McQueen. Que me hiciera la campaña de cambiarme el nombre. Ahora, ¿por qué? Porque venía ya egoísta. Me imponen una religión que tampoco elegí. Y me enseñan de un Dios en el que tampoco exigí, ni creí, ni quise empezar a creer desde mi niño. No me pusieron esa creencia religiosa de un Dios. Culturalmente me enseñan un montón de tradiciones que usamos los guatemaltecos, que es mentira, ¿sí? Y me empiezan a meter una serie de miedos a través de un montón de espantos que hoy me dan risa cuando hablo de él. De la existencia de la Llorona, de la Ciguanaba, del Madeco. Y de niño contaban unas historias, los viejitos con los que yo me mantenía, o empecé a crecer, que me metieron un miedo terrible en la vida. ¿Sí? Y mamá y papá, a través de la religión, me empezaron a decir que el sexo es malo. ¿Sí? Si salgo a la puerta a orinar en la calle, porque el sanitario está muy lejos, porque en aquel tiempo los sanitarios se mantenían como lejos de la casa. Y como los terrenos eran grandes, había que atravesar un gran patio oscuro para llegar al sanitario. Y era preferible orinar en la calle que ir al baño. Como no existían tampoco esas tazas, las bonitas de hoy de China, blancas, y de un montón de colores, ¿no? Sino que el sanitario era una tabla, ¿sí? Donde había un gran agujero y uno tenía que tener un gran cuidado para no irse difundido en el hoyo. Y tenía que tener pulso cuando iba a defecar, ¿no? Y cuando uno defecaba, se escuchaba allá abajo que hacía el agua chica.
¿sí? Cuando caía lo que estaba uno haciendo. Pero cuando yo me mantenía en ese estado, haciendo esas necesidades, en mí surgía un miedo de que algo había abajo. ¿Sí? Entonces hasta para ir a defecar a mí me daba pánico, ¿sí? Algo tan natural. Y entonces cuando era de orinar me salía la puerta. Y cuando me miraban mis papás orinando en la calle me decían, vos cochino, anda adentro. Me empezaron a enseñar que el orinarse uno es algo cochino, que no es natural, ¿sí? Entonces, como consecuencia, empiezan a distorsionarme por completo mi crecimiento a través del gran egoísmo que trae, y empiezo a producir en mí una deformación de lo que soy como ser humano, pero también es algo natural, y empiezo a vivir de una forma caótica. Me da miedo de hablar. Es decir, que me pusieran a saludar al abuelo. Antes no le decían abuela, sino saludar a tu tatita antes. Y saludar a tu nanita. Iba el niño a saludar y a hacer reverencia, y los viejitos a ponerle la mano y a hacer estupidez. Y a mí no me gustaba esa babosada, entonces no me hacían caminar para ir a saludar. Yo que me empezaron a meter la idea de que yo era diferente a mis hermanos, que era el más simpático, el más guapo, el más atractivo. Entonces quise renegar hasta el haber nacido de una familia indígena. Y quise ocultarlo durante mucho tiempo, lo que no me daba cuenta es que la carota me delataba. Entonces fíjense, compas, que mi vida, a través de sus instintos naturales, yo lo acepté a desviar de su causa, de su curso natural. Y dice a continuación: no obstante estos instintos tan necesarios para nuestra existencia, a menudo sobrepasan con mucho los límites de su función apropiada, poderosa y ciegamente, y muchas veces de una manera sutil, nos impulsan, se apoderan de nosotros e insisten en dominar nuestras vidas. Nuestros deseos de sexo, de seguridad material y emocional, y de un puesto eminente en la sociedad, a menudo nos tiranizan. ¿Sí? Es decir, que por el descoyunte emocional que yo sufrí en la niñez, el instinto se salió de su causa normal. ¿Por qué? Porque el sexo es malo, es chuco y es pecado. Tener pisto y ser rico tampoco, porque los ricos no heredarán el reino de Dios. Ahí está. ¿Sí? Otra estupidez. Socialmente no tengo amigos, pero yo no quería tener amigos, yo quería tener amigas, ¿sí? Porque ya mi instinto sexual venía tan distorsionado. Lo que yo quería era tener amiguitas, ¿no? Sí. Pero el problema estaba de que en aquel entonces un niño jugando de muñecas, de trastecitos, de comiditas, de papá y mamá con una mujercita, ¿sí? Era señalado y tildado como homosexual, ¿no? Estás jugando con patosa, estás a volver huevo. Entonces es un atentado querer tener amigas, ¿no?
Entonces yo mismo me voy cerrando las puertas hacia esa libertad que todo ser humano debe de tener a través de aprender a usar sus propios instintos. ¿Sí? Sí. Cuando se salen así de sus causas, dice, los deseos naturales del ser humano le crean grandes problemas. De hecho, casi todos los problemas que tenemos tienen su origen aquí. Ningún ser humano, por bueno que sea, es inmune a estos problemas. Casi todo grave problema emocional se puede considerar como un caso del instinto descarriado. Cuando esto ocurre, nuestros grandes bienes naturales, los instintos, se han convertido en debilidades físicas y mentales. Es decir, cuando yo me eché los primeros tragos, yo sentí liberarme de las ataduras que traí de la niñez. Y cuando yo bebí por las primeras veces, fue el acto más heroico que pude tener para salvar mi vida. Si yo no hubiera bebido, me hubiera matado. O me hubiera matado o hubiera sido alguien fuera del contexto social. Un deschichador, algún violador en serio, algún asesino, ¿sí? Pero algo hubiera ocurrido. Afortunadamente agarré el alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del alcohol empecé a salvar mi vida. Ahora, ¿por qué se distorsionaron esos instintos? Como me hicieron creer que eran más guapos, más simpáticos, más bonitos de mis hermanos, ¿sí? Incluso mi mamá vendía en el mercado central, me comentaban acompañar hace unos días, y ahí le llegaban a comprar las mujeres esas futurupas de sociedad. Y como según yo era un niño bonito y atractivo, esas mujeres futurupas llegaban ahí, ¡ay, tan bonito! Me jalaban el cachete. Y eso me caía mal, pero me gustaba a la vez, ¿no? Y una señora de Cristo hasta me puso el doctor de la familia de ellos. Así que mi mamá me llevara cada vez que me pusiera enfermo, a que ese doctor me atendiera y le pasaban la cuenta a ella. Era veterinario. Ya van los años. Fíjense que en lugar de verlo de una forma agradable, lo que hizo en mí, esa actitud de esas mujeres, esas señoras que me hacían cariño, fue avergonzarme yo de mi propia mamá. Porque de ahí empecé a desear que mi mamá fuera una de esas señoras futurupas con grandes tapones, con unos permanentes que le hacían unas bombas aquí en el pelo, en la cabeza, con unos trajes que les llegaban a los puños, con unas faldas algo largas que les cubrían las rodillas y bien olorosas, ¿no? Y con una gran cartera en la mano. Sí, como las galas, ¿no? Así. Entonces, ahí empecé a avergonzarme de mi propia familia, a resentirme contra mis propios padres, y mi disfunción empezó a surgir. Y en el instinto material yo era el más pequeño de mis hermanos, ¿sí? Y fíjense que cuando yo empecé a crecer y a desarrollarme, mi papá tenía una tienda. Y el hermano mayor, bueno, los cuatro sinvergüenzas, ¿no? Me decía, vos sacame unos 20 pesos para irme al estadio. Y un día de estos te llevo. Y empecé a conocer y a hacer los famosos gavetazos, ¿no? Que no me mire nadie. Un billete de a 20 y pasárselo a él. Y solo para que me dijera gracias, y de ahí se iba a la chingada y nunca me llevó al estadio. Entonces con el tiempo me empecé a dar cuenta que no se daban cuenta
Era lo que yo creía. Entonces empecé. Él me pedía 20 y yo agarraba 30, 20 para él y 10 para mí. Y mi distorsión hacia el instinto material se empezó a originar a través de sentir y creer de que era un semejante ladronote, robándole a mis propios padres. Entonces empiezo a crecer y como venía trabado también con el aspecto sexual, ¿sí? Entonces a la edad de 10, 12 años yo quería tener novia, no quería estudiar, yo quería una mujer, una mitraillita. Y sabes, si los más feos somos los más llenos de mierda, ¿no? Que las mujeres bonitas son las que nos atraen, ¿no? Para hacer realidad esa película de La Bella y la Bestia. No les digas. Pero mi incapacidad era más grande. Si me preguntan mi nombre, ¿qué les voy a decir si mi nombre me cae mal? ¿No? Yo si conocen a mis papás, ¿quiénes son? Entonces empiezo a soñar con tener novias, ¿no? Y mis novias eran las artistas de aquella época, cuando yo tenía 14, 15 años, ¿no? La Rocío Dúrcal, la Angélica María, la Rola de y me mantenía viajando hacia México y a España a visitar a mis novias, ¿no? Y esa mente llena de expectativas y de sueños, yo la traía desde mi niñez, desde mi crecimiento. Que el alcohol no tuvo nada que ver con esas disfunciones que ya eran parte de mi vida. Ahora bien, ¿cómo empezar realmente a darme cuenta? En mi caso personal, que nadie fue culpable de la gran distorsión que yo creí, que viví y que había deseado mejor no haber nacido. Entonces por ello me quise matar bebiendo. Y ahí empieza el problema. Que yo llego a un grupo de alcohólicos anónimos y lo que hago es esconder realmente lo que hay en mi interior y empiezo a hablar dentro de los grupos de mi trayectoria alcohólica, de las gomas que me daban, de que andaba pidiendo en la calle, de que andaba cocinando comida que encontraba en los mercados, que no tenía trabajo. Es decir, empiezo a hablar únicamente del consumo de la bebida y no realmente de lo que padezco. Yo no sé usted, pero yo tengo una gran incapacidad de querer enamorar o hablar de una mujer. Y como consecuencia de esa gran incapacidad, entonces ya agarraba a quien se fijara en mí, pues, ¿sí? Quien se riera conmigo, quien me saludara. Cuando me daban cierta entrada, entonces ahí me metían. Pero como tengo una mente demasiado grandiosa, entonces yo pienso a creer de que las mujeres con las que yo estoy son las mujeres más hermosas que existen aquí en Guatemala. Entonces fíjense, compas, que dejo de beber y la distorsión continúa. ¿Por qué? Porque la distorsión emocional que trae, no quiero remediarla.
No quiero encontrarle solución. Y lo que empiezo a tener es miedo a consumir. Que hay un montón de viejos dentro de los grupos, yo creo que aquí no hay de eso. No. Que lo que hacen es meterle miedo al nuevo que está llegando. ¿Sí? Aléjese de todas las cantinas, compañero. No se junte con personas que beban, que consuman. No se vaya a meter a casas de prostitución, porque corre el riesgo de volver a emborracharse. Y empiezo a tener un gran miedo a volver a consumir, que me prohíbo completamente aprender a vivir mal. ¿Cómo así? Sí, es que yo soy un ser espiritual que vino a este mundo a vivir una experiencia humana y que como humano necesito conocer todos los defectos y todos los placeres que el mundo me da y que como consecuencia necesito disfrutarlos y no sentirme mal por él, sino que necesito aprender de esas experiencias humanas para querer de nuevo regresar a mi punto de cuando vine a este mundo, que es mi vida espiritual, pero necesito conocer todas mis debilidades y defectos. Quiero dejar de beber, decía, y le pido a Dios que me conceda la posibilidad de hacerlo. Y empiezo a llegar a un grupo, empiezo a dejar de beber, y ¿saben qué es lo primero que recobro? Es la arrogancia, la soberbia, la vanidad y el orgullo. ¿Sí? Porque ya creo que me baño, ya me cambio, ya me echo loción, ya me echo talco, ya soy otra persona. De lo que menos me doy cuenta es que lo único que valgo es un trago. Y como regresa el orgullo, la soberbia, la petulancia y el engreimiento. Entonces tengo una mujer y quiero tener dos, ¿sí? ¿Cómo así? Sí, tengo una mujer, pero quisiera tener otra. Y ya dentro de un grupo sin beber. ¿Por qué? Porque el instinto sexual, durante mucho tiempo dormido, a través de tanta ingesta alcohólica, empieza a despertar cuando yo dejo de beber y empieza el instinto a querer vivir a través de qué, tener experiencias sexuales con diferentes mujeres, ¿no? Pero como tengo el chip en la cabeza de que Dios castiga porque eso es pecado, entonces me meto culpa, me meto miedo de que me voy a ir al infierno, y mientras más culpa y miedo tenga de lo que estoy haciendo, más lo hago. Y lo peor de todo es que quiero mujeres ajenas, ¿no? Tengo una en mi casa, pero me gusta la mujer de alguien, la mujer del vecino.